Listo. Muy buenas tardes, estimados Talmidim de Yeshua HaMashiach. Reciban un saludo desde la comunidad Rey de Justicia, transmitiendo desde las naciones para las naciones. Aquí estamos una vez más para poder llevar la enseñanza, la Haftará del día de hoy, que como siempre, pues esperamos el postre para el final. Hoy tenemos doble ración de postre. Hoy nuestro hermano Joseph Bención nos va a dar lectura a dos partes a dos porciones diferentes, una en el libro de Primera de Reyes y otra en el libro de Zacarías, para poder recibir la bendición en esta tarde. Amén. Damos gracias a todas las comunidades que de una forma u otra están atentos a la palabra del Señor, no a nuestra palabra, porque realmente nuestra palabra no es la que edifica, sino es la palabra del Señor, la Torá, la Biblia, la que trae convencimiento de pecado, la que trae libertad a los seres humanos, a las personas. Y bueno, preparemos nuestro corazón, pidámosle al Señor con una oración en esta tarde que tome el control de estos medios, que tome el control de nuestras vidas y que derrame su poder y su gloria en medio de todos nosotros, trayendo sanidad, libertad, trayendo liberación, trayendo consuelo, mucho consuelo a que necesite oír una palabra de consolación en medio de toda esta situación que vive la tierra actualmente. Bendito eres tú, Señor soberano, Dios omnipotente, creador de los cielos y de la tierra. Tú que, Señor bendito, Dios de la gloria, un día nos llamaste desde las tinieblas hacia la luz admirable. A ti queremos exaltar una vez más en este día de Shabbat, ya finalizando, Señor, en estas naciones de la tierra, en América, Señor, donde ya estamos comenzando a terminar el Shabbat, el día de reposo, el mandamiento, Señor, que tú has ordenado en la palabra, que debe guardarse por todas las generaciones. Bendito Dios de la gloria. Aquí estamos, Señor, una vez más reunidos para poder enseñar, para poder pedirte que tengas misericordia de todos nosotros. Bendito sea tu santo nombre en esta tarde. Señor, invoco el nombre que es sobre todo nombre, tu nombre que nos diste a conocer, Señor, el nombre de Yehoshua HaMashiach, Jesucristo, el Señor de las naciones, en medio de nosotros, para que tú, oh Dios de la gloria, envíes tus ángeles, tomen el control del fluido eléctrico, de la internet, tomen el control de los hogares, Señor bendito, donde se está oyendo la palabra, de norte a sur y de este a oeste. Clamamos a ti, Señor, tu misericordia y tu piedad, para que derrames el poder sanador, Señor, a medida que se vaya enseñando, y usa la vida de nuestro hermano José Alfredo Martínez, para que pueda ser oído tu palabra en úsalo como trompeta, úsalo como un chofar, Señor bendito, en medio de la profecía, que él pueda hablar la profecía más segura, y que toda palabra que venga de su corazón y que no venga de ti y que pueda causar estorbo caiga a tierra, mi Señor, pero que tu palabra dé un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Damos gracias, Señor, a ti por todos los que estén oyendo, por todos los que estén viendo, mi Señor bendito, en esta tarde, al igual que todos los días, Señor, cuando disponemos nuestro corazón para cada una de las oraciones, para cada una de las lecturas, para cada una de las meditaciones en tu palabra. Bendito sea tu santo nombre en esta tarde, Señor, en tu nombre. Amén, ve amén. Amén, amén, ve amén. Con ustedes, bueno, voy a dejar a nuestro hermano Joseph Martínez, José Alfredo Martínez, quien en esta tarde pues dispuso su corazón para traernos la enseñanza. Bendito eres, Señor. Amén, 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 amén. Bueno, Carlito, gracias. Gracias por esa oración. Bienvenido mi hermano Armando, también aquí en la sala de chat, que siempre fielmente nos está acompañando todas las tardes en el inicio de las Haftará. Yo creo que ya pronto va a quedar como moderador de las Haftará el hermano Armando, ¿no, Eliyahu? No sé por qué el Señor me pone eso ahí en el corazón. Bueno. El Y esta mañana lo vi por Facebook. Sí, no tenía problema. Nos dimos cuenta. Bueno, bienvenido también aquí en sala, aquí en mi casa, a mi papá, Miguel, a mi amada esposa que están aquí también en la sala.
como dicen por allí, en Salón VIP, para oír la enseñanza de esta Haftarah. Bueno, vamos a dar un saludo a todos nuestros hermanos que ya nos están viendo en Facebook, nuestra cuenta de Rey de Justicia. Saludamos a nuestra hermana Janet Gil, bendiciones a nuestra hermana Esther Dioses, un saludo a mi cuñada Adriana Vargas, bendiciones a nuestro hermano Eduardo de Verazategui, desde la Argentina, bendiciones. Buenas tardes, bendiciones a doña Luz Meneses, que Hashem le bendiga, doña Luz, que el Eterno le bendiga. Bueno, allí también envía un saludo a mi amada esposa, Shabbat Shalom, amados. Algunos ya prácticamente están cerrando Shabbat. Me imagino que nuestros hermanos en Chile, en Argentina, no sé, ya estarán por cerrar Shabbat. Bendición a nuestra hermana Teresa Jaime, a nuestra hermana Jacqueline Pavón. Y bueno, a todos los que van a ver este video en diferido por nuestro canal de YouTube, Rey de Justicia, también bendiciones y shalom. Como lo decía nuestro hermano Carlos Eliyahu, hoy vamos a compartir una doble porción. Tenemos doble postre, ¿sí? Porque vamos a leer las Haftará correspondientes a las Haftará Miketz, la parachá que ya nuestro hermano Carlos de esta mañana nos compartía, y estuvimos el gusto y ese plato fuerte esta mañana del estudio de la parachá, allí en el libro de Génesis, desde el capítulo, en los capítulos 42, 41, 42, el 43 y parte del 44. Y bueno, ahorita vamos a compartir las Haftará del mismo nombre correspondiente al libro de Primera de Reyes capítulo 3. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 15 al capítulo 4, ¿sí? Quiero hacer entender, ya de todas maneras ahorita en el estudio lo vamos a expresar mejor. ¿Por qué le digo que doble tanda? Porque pues la Haftará, perdón, correspondiente es esa que le acabo de mencionar, que es la que está en Reyes capítulo 3. Sin embargo, como muchos saben, y tal vez pues algunos no lo comparten, otros sí, pues respetando a aquellas personas que no lo compartan, sí, indiferentemente de ello, pues esta semana que transcurrió, no solamente tuvimos un inicio de mes, sino también tuvimos la celebración de Hanukkah. Recuerden que Hanukkah es una festividad, como lo decía Carlos esta mañana, tradicional. No es una festividad ordenada, pero sí que deja mucha información y mucha bendición, llamémoslo de esa manera, en el sentido espiritual, en el sentido figurado, y pues yo no le veo nada de malo. Respeto a aquellos que tal vez sí, pues es algo comprensible, y como lo dice la Escritura, eso no están obligados a no celebrarla, no pecan, ¿no? Pero pienso que tampoco lo hacemos si comprendemos el Claro. trasfondo histórico y más allá de todo esto. Entonces, generalmente dentro de la tradición también se tiende a estudiar una parashá, una haftará especial adicionada a la semana de Hanukkah, al Shabbat de Hanukkah. Sabemos que el Shabbat de Hanukkah fue el Shabbat pasado, sin embargo, pues quisimos dejarlo para esta semana, el estudio también de esa porción de la haftará especial de Hanukkah, que está circunscrita al libro de profeta Zacarías en el capítulo 2 y 3. ¿Sí? Perdón, el capítulo, ¿sí? 14 al 7, al 4 y 7. Sí, creo que es del 2.10. 2.10 en la Biblia hispana, por decirlo de alguna manera. El hecho es que va desde Zacarías 2 al 4, ¿sí? Bueno, saludamos allí a nuestra hermana Carolina Sánchez desde México, nuestra hermana Raquel Rueda, nuestro hermano Hugo Tobar, nuestra hermana Alba Barreto, y a nuestro hermano Néstor. Néstor, qué bendición saludarte, amigo, desde Cúcuta, bendiciones. Saludos aquí también de Miguel. Primero vamos a hacer un recorrido. Amados hermanos, vamos a hacer un recorrido por la haftará que corresponde al día de hoy, que es Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Vamos a ubicarnos allí en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Voy a leer con la bendición del Altísimo, que es el Altísimo dirigiendo esta enseñanza para gloria, honra y alabanza de su santo nombre. Amén. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 15.
Dice así, voy a leer de esta versión. Cuando Salomón despertó, he aquí que había sido un sueño. Entonces volvió a Jerusalén, se puso de pie delante del arca del pacto del Señor, ofreció holocaustos e hizo sacrificios de paz. Sacrificios de paz. Quiero hacer aquí una breve, digamos, introducción, si se quiere, para poder entrar en el contexto, porque aquí entramos en el versículo 15 de Primera de Reyes, capítulo 3, dice, cuando Salomón despertó, pero ¿despertó de qué? Si leemos los versículos anteriores, vamos a entender el contexto de esta Haftará, porque nos está hablando precisamente cuando el Eterno se le aparece a Salomón, ¿verdad? Luego de que éste ofreció víctimas, ofreció sacrificios, el Eterno se le aparece y en un sueño y le dice, bueno, pídeme lo que quieras que yo te voy a dar, o sea, por cuanto has tenido ese corazón para conmigo de no negar absolutamente nada, pues dime lo que quieres que yo te voy a dar. Y Salomón, que muchos dicen que para aquel entonces pues era un muchacho, comenzó a reinar muy joven, tal vez la inexperiencia, aunque había recibido de su padre David algunas instrucciones, pues sin embargo también podemos ver que era un muchacho, era joven, y él entendía dentro de sí que lo que estaba recibiendo era tamaña magnitud de responsabilidad de guiar nada más y nada menos que a la nación que el Eterno había escogido y que había sacado de Egipto. Y le dice, no, Señor, yo lo único que quiero es que me des sabiduría, que me des entendimiento para poder dirigir a este pueblo tan numeroso, para poder dirigir a este pueblo tan grande que tú has escogido, porque yo no lo puedo hacer. Estoy parafraseando lo que dicen los versículos anteriores. Entonces, luego de que Salomón pide esto, el Señor lo honra y le dice, bueno, ya que tú no me pediste riqueza, ni me pediste la muerte de tus enemigos, ni me has pedido fama ni gloria, pues te voy a dar lo que me has pedido, es decir, sabiduría para guiar a mi pueblo con el cual no la ha tenido ningún otro rey antes de ti, ni la tendrá después, hablándolo de un rey, hablándolo en sentido humano, ¿no? Porque si hablamos de eso, el rey de reyes y señor de señores es el mismo que le estaba otorgando esta bendición, ¿sí? Pero le dice, te voy a entregar eso y además te voy a entregar riquezas, te voy a entregar todo lo que no me pediste también. O sea, lo honró por haber tenido un corazón dispuesto primeramente para el Eterno. Ahora sí entramos en contexto. No sé si en Facebook me oyen bien, por favor me confirman. Nuestra hermana dice allí que no se oye. No sé si se oye, sí se oye bien. Y que al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Perfecto, así es, a Salomón le agradó. Buenas tardes, nuestro hermano Darling. Sin embargo, pues ahora sí vamos a entrar en contexto. Luego de que Salomón despertó de este sueño, dice que volvió a Jerusalén, se puso de pie delante del arca del pacto del Señor, es decir, haciendo una referencia precisamente, no porque estuviese él allí en el lugar apartado, porque de allí no podía entrar sino el sumo sacerdote. Es una referencia para dar a entender que vino, ¿verdad?, al templo, o sea, al lugar que había edificado para ofrecer sacrificios de paz, ¿sí? Y un banquete a todos sus servidores. Ahora dice el versículo 16, aquí es donde vemos cómo se empieza a cumplir la palabra del Eterno. Y esto va a tener relación con lo que hablaba esta mañana Carlos. ¿Por qué? Porque Carlos nos explicaba acerca de la relación que tiene esta Haftará con Joseph, ¿verdad? El siervo que el Eterno había escogido para un propósito y un plan específico. Yo les decía la semana pasada que Joseph tuvo un ministerio profético, algo muy, muy particular de lo que también explicaba Carlos esta mañana. Y podemos ver, mis amados hermanos, que tiene mucho que ver esta Haftará y en comparación con Joseph. ¿Por qué? Porque ambos tuvieron un espíritu de sabiduría que no era que dependía de ellos, sino que todo proviene del cielo, como lo dice el escritor sagrado, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, de Yehoshua, nuestro Rey. Entonces, aquí vamos a ver cómo el Eterno comienza a cumplir ese espíritu de sabiduría que había en Salomón, que fue el mismo que hubo en Joseph, cuando interpretó los sueños de Faraón y cuando tuvo esa capacidad, como lo explicaba esta mañana nuestro hermano Carlos, para poder guiar a la nación más poderosa de la tierra en aquel entonces, a que no muriera y a que no padeciera bajo la hambruna que padeció por parte de lo que hubo en aquel entonces, ¿no? Entonces aquí vemos ya cómo el Eterno comienza
a manifestar su palabra. Y dice, una de ellas, fíjense que dice el 16, por aquel entonces, dos prostitutas, ¿no? Vinieron al rey y se pusieron de pie delante de él. ¿Por qué? Porque ya empezó a Salomón a juzgar, ¿sí? Como rey de Israel. Y una de ellas le dijo, Señor mío, esta mujer y yo habitamos en la misma casa. Yo di a luz mientras estaba en la casa con ella. Es decir, que las dos estaban embarazadas, porque lo dice el versículo 18. Y sucedió que 3 días después de mi parto, esta mujer también dio a luz. Las dos estábamos juntas, es decir, como que se dedicaban al mismo oficio y las dos moraban en el mismo lugar, porque las dos incluso dieron a luz en el mismo tiempo. Entonces dice, las dos estábamos juntas y nadie de fuera estaba con nosotras en casa, solo nosotras dos estábamos en casa. Una de ellas dijo, ay, Señor mío, esta mujer y yo habitábamos en la misma casa. Yo di a luz mientras estaba en la casa con ella. Y sucedió que 3 días después de mi parto, esta mujer también dio a luz. Las dos estábamos juntas y nadie fuera estaba con nosotras en casa, solamente nosotros dos estábamos en casa. Y dice el verso 19, cierta noche murió el hijo de esta mujer, porque ella se recostó, o sea, se quedó dormida y se murió encima de la criatura. O sea, se durmió encima de la criatura. Me imagino que la ahogó, sin darse cuenta, ahogó a su propio hijo. Entonces se levantó a medianoche y estando yo, tu sierva, dormida, ella tomó a mi hijo de mi lado y lo puso en su seno y puso a su hijo muerto en mi seno. Es decir, de una manera muy, muy audaz, muy suspicaz, hizo el intercambio allí de las criaturas. Entonces, cuando me levanté por la mañana para dar de mamar a mi hijo, es decir, para amamantar a su pequeño, estaba muerto. Pero lo observé y vi bien por la mañana y aquí no era mi hijo, el que yo había dado luz. Claro, obviamente, ¿qué madre no va a reconocer a su hijo recién nacido, no? O sea, eso era obvio que ella sabía que no era su hijo, que esta mujer se lo había intercambiado, que era el de la otra mujer. Entonces dijo la otra mujer, no, sino que mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, sino que tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey, es decir, tenían una disputa, porque una de ellas mató a su propio hijo y de alguna manera quería consolarse con el hijo de la otra mujer. Por eso hizo digamos, esta patraña, ¿no? De esta forma tan baja. Al punto tal la discusión que tuvieron que ser presentadas delante del rey, como lo dice el versículo 22. Entonces el rey dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, sino que tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Es decir, allí estaban las dos en que ese es el mío, que no, que ese es el tuyo, que el mío es el que vive, que el tuyo es el muerto. Bueno, allí estaban en esa disputa. Y el rey añadió, fíjese la respuesta tan magistral que da el rey Salomón para poder terminar ya, me imagino yo Salomón allí con estas dos mujeres allí haciendo su disputa, haciendo su querella, porque la una decía que sí, que era su hijo, y la otra que no, que sí era su hijo. Entonces, la respuesta tan categórica que da Salomón, dice el rey, traedme una espada. Y trajeron la espada delante del rey. Imagínense nada más y nada menos, ¿no? La sabiduría que el Eterno le había entregado a este hombre. Dice el versículo 25, enseguida dijo el rey, partan al niño vivo en dos. O sea, como que si la cosa es así, pues partámonos por la mitad y cada mitad para cada una de ellas y listo. Aquí se acaba la discusión, ¿sí? Pero fíjese que él traía como dice por allí, traía un plan B delante de todo esto, no porque en verdad iba a ser semejante juicio, ¿no? Porque cualquiera diría, a semejante juicio diría, se le fueron las luces al rey. Ahora sí. Pero él sabía lo que estaba haciendo. Vamos a ver, bueno, para los que no saben, aquí en esta parte de nuestra tierra, cuando dice se le fueron las luces, quiere decir que perdió la cordura, ¿sí? Es una expresión coloquial. Entonces le dijo, pártanla y denle la otra mitad, una mitad a la una y la otra mitad a la otra. Pero fíjense lo que dice el 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Es decir, la verdadera madre sabía cuál era su hijo porque no iba a querer que lo hubiera muerto. ¿Sí? Es una mujer que realmente tenía ese espíritu materno allí bien sentado, ¿no? O sea, amaba a su hijo de verdad.
al punto de que esta mujer dice, ay, Señor mío, den a esta el niño vivo, no lo maten. Pero fíjese que la otra, como no era su hijo, no le importaba. No, que para ninguna de las dos, que lo partan. O sea, qué madre tan desalentada, tan desalmada, o sea, como dicen por ahí, tan descorazonada, iba a permitir que mataran a su propio hijo. ¿Ah? Para simplemente terminar una querella. No, ahí se supo verdaderamente quién era la mamá y quién no, porque la que no era la mamá, no me importa, no es mi hijo, pues que lo maten. Pero la otra que sí le dolía a su hijo en lo más profundo de su ser, dijo, no, prefiero verlo vivo lejos de mí a que lo maten en mis narices. Fue lo que quiso decir esta mujer. Entonces el rey respondió diciendo, da a aquella el hijo vivo, no lo maten. O sea, ya el rey Salomón entendió perfectamente de que esa mujer a que le dolió de corazón que fuesen a matar a su propio hijo, era la verdadera madre. Por eso lo dijo, dad a aquella el hijo vivo, no lo maten, ella es su madre. Fíjese la sabiduría tan tremenda para poder resolver un asunto tan delicado como este. Y dice el 28, todo Israel se enteró de la sentencia que había dado el rey y tuvieron temor al rey porque vieron en él que en él había sabiduría de Dios para administrar justicia. No que fuera el rey, no que fuera la sabiduría que provenía del rey, porque en realidad ningún hombre tiene la capacidad de discernir un juicio de esta manera, ¿sí? Sino que era el Eterno el que le estaba dando la sabiduría, así como se la dio a Joseph, como lo que explicaba esta mañana nuestro hermano Eliyahu, Carlos Mendoza, ¿verdad? Que le dio esa sabiduría para poder tomar acciones en la tierra de Egipto y para poder preservar la vida en tiempos de dificultad y en tiempos de difíciles momentos, ¿sí? Entonces, aquí vemos que es el Eterno el que da la sabiduría, el que da el entendimiento para que podamos avanzar conforme a lo que él ha establecido en su palabra y para poder juzgar de una manera correcta. Amén. Y dice el versículo 1 del capítulo 4 que hasta ahí las adaptará. El rey Salomón reinó sobre todo Israel. O sea, hubo un reinado, entre comillas, digámoslo, de paz durante el reinado de este rey Salomón, ¿sí? Entonces solamente quería compartir, mis amados hermanos, esa paracha, leerla para la haftará, porque de hecho es la que corresponde a esta semana, la lectura. Ajá, Javier, te escucho. Quería llegue como complementarnos que cualquier problema, cualquier situación que se le pueda presentar a cualquier ser humano, en el Señor siempre va a haber una solución. Definitivamente. Una respuesta a cualquier situación. Fíjense que José también, viendo la relación, ¿no?, entre la sabiduría de ambos, José también pues sufrió, le tocó situaciones difíciles, cárcel, secuestro. Aún así el Señor lo guardó, ¿no? Y tenía la sabiduría porque donde quiera que lo colocaban, todos esos negocios prosperaban. Entonces, esa es la bendición del Señor en medio de nosotros, ¿no? Y es lo que vemos, a ver, porque cuando el Eterno está sobre nosotros, mora en nosotros, Él nos da la sabiduría para hacer las cosas de una manera correcta. Y es cuando vemos la bendición, aún en los momentos más adversos, porque fíjese, por lo menos en este caso Salomón era rey y tenía todo a su favor, pero Joseph, en el sentido de Joseph, estaba atravesando momentos difíciles y donde fue, el Señor lo prosperó y el Señor le daba sabiduría para saber guiar conforme al buen juicio. Amén. Entonces, eso con respecto a las haftará que corresponde esta semana. Pero ahora, como les decía al principio, vamos a ver, digamos, también el plato fuerte aquí, Carlitos. Amén. Vamos a ver el plato fuerte y ya les voy a explicar por qué. Un segundito. Listo, allí se... Fíjense que, aparte de la que acabamos de leer, yo les explicaba al principio que, vuelvo y repito, no es que sea obligatorio, esto es con mucho respeto, pues al que quiera, ¿sí? En cuanto a Hanukkah, ¿verdad? Yo sé que hay comunidades que no la celebran, otros que sí, eso se respeta y bueno. Sin embargo, quise tomar este texto que según la tradición lo toma para la fecha de Hanukkah,
aunque se estudian en el Shabbat de Hanukkah. Sin embargo, pues aunque ya pasó Hanukkah, no queremos dejar de estudiar porque tiene un sentido profundo, un sentido profético profundo, y me pareció muy interesante el estudio que se hizo y quiero compartirlo, ¿sí? Quiero compartirlo porque hay bastante riqueza en esto, mis amados hermanos. Bueno, fíjese que para la lectura de las Haftará del primer Shabbat de Hanukkah, que fue la semana pasada, pero lo vamos a hacer esta semana para no dejarlo por fuera, fue escogida una sección del libro del profeta Zacarías. Ya vamos a explicar. Se cree que su ministerio se ejerció en el siglo IV antes de nuestra era, es decir, antes de la era común. Entonces, perteneciente al libro del profeta menores, que fueron recopilados todos en un solo libro. Esta profecía, que estamos hablando del profeta Zacarías, ¿no?, que habla también acerca de Jerusalén en los días de la redención final, fue elegida para leerse en el Shabbat de Hanukkah, pues obviamente porque allí en el capítulo 4, aunque no nos vamos a centrar específicamente en el capítulo 4, sino que me quiero centrar en los dos primeros capítulos, pero fue escogida a manera de información porque habla allí de la menorá, y recordamos lo que decía Carlos esta mañana, que tal vez pues lo que hablaban acerca de que el aceite que duró 8 días en los tiempos de Hanukkah es solamente comentario, es tradición, no es que aparezca en la escritura, ni mucho menos aparezca tal vez ni siquiera en el libro de los Macabeos, ¿verdad? Pero ellos lo tomaron de esa manera, porque allí también habla de este candelabro, y también se habla de los días del segundo templo, que fue el templo que fue rededicado en los días de los Macabeos, ¿verdad? Sin embargo, me voy a centrar solamente en los primeros capítulos de esta Haftará. No la tomé toda, sino una parte, para hablar de un tema muy interesante. Vamos a comenzar primero, para dar una breve información. Recordemos que es desde Zacarías 2, 10 en adelante, pero allí lo puse al principio, Zacarías 2, 10 al 4, 7. Pero vamos a tomar aquí algo de contexto en Zacarías 1, 1. Zacarías 1, 1 dice: en el 8º mes del año segundo del rey Darío, fíjese que estaba gobernando Darío, vino palabra de Hashem al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo, bueno, allí comienza la profecía. Sin embargo, lo que me interesa es que aquí el contexto que nos está hablando es que estaba Zacarías en el 8º mes, ¿verdad? Exactamente en el 2º año de gobierno de Darío. Entonces, el reinado, el gobierno del rey Darío se sitúa más o menos entre los años 521 al 486 antes de Mashiach. ¿Sí? Ese fue más o menos el periodo en el cual gobernó este rey. Entonces, específicamente, si está hablando del 2º año del reinado de este señor, de Darío, podemos decir que Zacarías estaba allí comenzando su ministerio profético, ¿verdad? Usado por el Señor aproximadamente en el año 520, el cual sería, según lo que acabamos de leer ahí en Zacarías 1.1, el 2º año del reinado de Darío. Entonces, en este periodo, a manera de recordatorio, en este periodo ya no hay rey en Israel, es decir, ya fueron dispersadas las tribus del norte, inclusive las tribus del sur ya estaban cumpliendo su penalidad de los 70 años que duraron en exilio, ¿verdad? Y todo lo demás. O sea, ya no habían reyes en Israel. Y es específicamente donde ocurre la intervención del profeta Zacarías. Comenzamos ahora sí. Zacarías 2.10, dice el primer versículo de esta Haftará especial. Zacarías 2.10 dice: canta y alégrate, hija de Sión. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Hashem. Fíjense qué hermoso esto. Alégrate, canta, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Podemos notar una característica muy, muy particular en este texto. Y es donde dice que moraré en medio de ti. Obviamente aquí está hablando el Eterno, ¿verdad? A Sión, ya vamos a explicar qué tiene que ver esta Sión y todo lo demás, pero me quiero centrar un momento aquí donde dice moraré en medio de ti. Esa característica muy particular se observa, esa frase aparece muy común durante la construcción del tabernáculo, que se puede apreciar allí en el libro de Éxodo, en el libro de Shemot. Y es que Hashem dice
que morará en medio de su pueblo. Esa frase se ve muchísimo cuando se da la orden de la construcción del tabernáculo. Fíjese que ya han pasado desde los tiempos de Moisés hasta Zacarías más de 700 años, ¿sí? Más de 700 años de historia, y aún el Señor sigue dando la promesa: moraré en medio de ti. Y cuando Salomón reconstruye también el templo, También da la expresión, moraré en medio de ti. Fíjese que allí aparece la palabra en hebreo, dice, Roni besimhi batzion, ki hineni ba beshahamti betoje neum Adonai. Y aparece la palabra que está allí subrayada en rojo, beshahamti, ¿sí? Que es lo que viene para, o lo que se dice para morar en medio de ti. Esta palabra, beshahamti, perdón, está en futuro, es una palabra que está en futuro. De esta misma palabra, de esa misma raíz, mejor dicho, la raíz que se utiliza para esa palabra, Beshahanti, es la misma raíz que se utiliza para la palabra Mishkan, como lo aparece allí en hebreo. Men, Shin, Kaf y Nun Sofi, el cual es el lugar de la habitación tranquila. Habla, expresa la habitación tranquila donde Dios residía en medio del campamento de Israel. Entonces, al ver esta misma palabra en el libro del profeta Zacarías, ya no se está refiriendo solo a un tema de construcción física, y esto lo digo para aquellos que están esperando la construcción de un nuevo templo, sí, de un tercer templo. Fíjese que aquí ya no está hablando de una construcción física del templo, sino que está yendo a algo mucho más allá de lo trascendental. Y ya lo vamos a explicar. Quiero que nos quede allí esa frase. Beshahanti está hablando de morar en medio de nosotros, pero vamos a ver qué significa específicamente eso. No está hablando de que se va a levantar un tercer templo, no. Está hablando de algo mucho más grande, que tal vez no comprendimos en algún momento atrás, que ahora el Eterno nos ha permitido revelar y que tal vez muchos todavía no han comprendido. Según a la luz del Evangelio estamos hablando de esto, ¿sí? Entonces Zacarías 2:11 dice, y se reunirán muchas naciones. Ojo con esto, con esta palabra, naciones, muchas naciones. Se reunirán muchas naciones a Hashem en aquel día y me serán por pueblo. Am. ¿Sí? Am. Allí lo dice. Benilbu Gojin Rabin. ¿Sí? Hablando de muchas naciones reunidas. El Adonai Bayon Jahu Behayuli Leam. Está hablando del pueblo. Y moraré en medio de ti. Vuelve y lo repite el Señor. Moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Hashem Baot, es decir, el Señor plenitud de las huestes, me ha enviado a ti. Amén. Entonces vemos que allí, lo acabo de leer, allí lo aparecen en la imagen, dice Benilbu Gojin Rabin, aparece la palabra Gojin, ¿sí? Esta palabra que muchos han traducido como gentiles, ¿sí? Pero fíjese lo que expresa. La palabra Gojin identificó a todos los pueblos, más allá de lo que puede expresar, identifica a todos los pueblos que no se identifican con el Dios de Israel. Estamos hablando es en términos de identidad, para referirnos a la palabra Gojin, identidad. Y Pablo especificó este concepto en Efesios 2:12. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo, ¿sí? Es decir, cuando estábamos separados de Mashiach, en aquel tiempo estaba sin Mashiach, ¿sí? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, no teníamos identidad. ¿Alguno me levantó la mano allí? No. En el chat. Por favor, que no puedo leer aquí el chat. Por acá no. Ah, paganismo. Pues perfecto, hermano Armando. Gracias. Ah, ok. Allí en el chat. Entonces, sí, así es. O sea, que estábamos sin identidad. Entonces, la promesa que está hablando aquí el Señor en Zacarías, que está hablando específicamente, es que en el día en el cual Él viene, está hablando de que Él mismo ha de venir, que morará en medio de multitud de naciones. Dice, se unirían muchos Gojim, naciones que no tenían identidad, se unirán aquí en el Eterno. Se abrirá la oportunidad para que estas naciones,
para que estos Goyim se presten, se unan al Eterno. Esa es la promesa que está dando el Eterno allí en el libro del profeta Zacarías. Entonces, estos Goyim, y aquí es donde viene lo bueno, porque dice, estos Goyim o estas naciones sin identidad, ¿verdad? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estos Goyim ya no serán más Goyim. Es decir, ya dejarán de andar con un pueblo que no tiene identidad. Y van a pasar ahora a ser Am, lo que leíamos allí en el versículo 11. Dice, en aquel día me serán por pueblo. Ya no serán Goyim, sino que vendrán a ser Am, pueblo. Un pueblo, es decir, cuando es Am, es un pueblo que tiene una identidad bien definida. Y no solamente tiene una identidad bien definida, sino que tiene un lenguaje propio y que tiene una cultura propia. Eso es un Am. ¿Sí? Y obviamente todos los escogidos del Eterno tenemos una identidad. Sabemos a dónde vamos y quiénes somos. Tenemos un lenguaje propio, obviamente hablando de la Torá, y tenemos una cultura propia que el Eterno nos ha establecido y nos ha demarcado a través de sus preceptos, estatutos y procedimientos. Entonces, para que un Goyim deje de ser Goyim y comience a ser Am, es decir, para que deje de ser una nación sin identidad y pase a ser pueblo, tiene que el Señor habitar en medio de ellos. Y eso lo explicaba esta mañana Carlos. Carlos allí en la Parashá, él hablaba de que si hay alguien que no tenga Dios, que no tenga Hashem dentro de sí, pues simplemente va a andar dándole golpes al viento. Es decir, va a andar dándose golpes y errando y equivocándose. ¿Por qué? Porque no tiene una identidad. Se deja guiar por cualquier otra cosa, menos por el verdadero y único Elohim, el único Dios. Entonces, para que una persona tenga una verdadera identidad, ¿qué tiene que pasar? Tener al Señor. Tener al Señor, nada más y nada menos. Por eso es que usted, mire, usted puede predicarle a toda la gente que usted quiera. Usted puede hablar y estamos llamados, no estoy diciendo que no hay que hacerlo, ¿verdad? Usted puede predicar, puede hablar, mis amados hermanos, pero si el Eterno no habita en medio de ellos, si no es del Eterno, darle la oportunidad del arrepentimiento, el don del arrepentimiento y la salvación, mire, aunque usted llore lágrimas de sangre, mis amados hermanos, para que esa persona tenga identidad, la única manera es que el Eterno habita en medio de ellos. Como esa promesa que está dando allí en el libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 11. ¿Vamos bien, Carlitos, Armando? Bien, bien. Sí, sí se entiende. ¿Sí? Excelente, excelente. Bueno, saludos a nuestros hermanos en Facebook, Lady Cacique, Domitila Herrera, Esther Diose, a nuestro Javier Pedro Castañeda, Mechi, a nuestro hermano Miguel Enrique, bendiciones, Javier, y a nuestra hermana Esther Diose, bueno, a todos ustedes. Continuamos. Entonces, para que un Goyim, y vuelvo y digo, un pueblo que no tiene identidad, una nación que no tiene identidad, pase a ser Am, tenga identidad, tiene que habitar Hashem en medio de ellos. Ajá. Un aporte que mirando, tiene connotación con la dedicación del templo, también mirando el verso de Primera de Reyes 8, que habla de la dedicación, habla de una oración que hace Salomón al Señor, en cual pide que también los extranjeros conozcan el nombre del Eterno a través del templo que fue edificado. Y que en este caso no se está refiriendo a un templo físico, que es lo que tiene el objetivo de esta Haftará, y ya vamos para allá. Ya vamos para allá con eso que acabas de decir. ¿Sí? No se trata de un templo físico, porque esa ha sido la confusión que hemos tenido, ¿no, Carlos? Que incluso nosotros caminamos en eso un tiempo, ¿no? Caminamos en eso un tiempo, y allí nos movíamos, porque tal vez no se nos había revelado esto, pero allí el Eterno nos dice específicamente, mis amados hermanos, que quién es el templo. Pero ya vamos a explicar eso, No sé si tienes ahí Apocalipsis 21, 22. Si quieres lo compartes, por favor, léelo. Pero no lo tienes señalado. No lo tengo apuntado, por favor. Dice, voy a leer desde el 21, Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 21. Voy a leer desde el 21 al 23. Dice,
Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro, puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, es decir, el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Y cuál es esa ciudad, Carlitos? Sión, la Jerusalén celestial. Sión, que era la que Sión, acabamos de leer en el capítulo, en el versículo 10, capítulo 2, ¿no? la nueva Jerusalén. Perfecto, gracias, Carlitos. Entonces, si Dios no habita en medio de una persona, lo que hablaba Carlos esta mañana, entonces no puede esta persona ser Am, no puede tener una identidad. Ya que una persona que es Am es aquella que se identifica con el Eterno y su palabra. Entonces, mi amado hermano, que nos está viendo a través de Facebook, que nos van a ver a través de YouTube, porque no sé por qué siento, Carlos, que tal vez muchas personas que el Eterno se le está revelando van a ver tal vez este video u otro. No necesariamente esto, pero tenemos que hablarlo con mucho amor, con mucho respeto. Déjeme decirle que si usted no tiene una identidad completa con el Dios de Israel, con el Dios de Israel, el que predica, el que habla la Escritura, y con su palabra, con la Torá, porque no ha sido abolida, sino que sigue vigente. Si usted no tiene esa identidad, si usted piensa que Yeshua vino a abolir la Torá, entonces todavía no tiene una identidad con el Dios de Israel. Y si no tiene una identidad con el Dios de Israel, lamentándolo mucho, aún no ha sido pueblo. ¿Sí? Y no estoy excluyendo a nadie, ojo, no. Líbreme Dios, líbreme Hashem, porque yo mismo fui tomado por misericordia del Eterno. Solamente estoy diciendo esto, que en su momento preciso el Señor hará la hora, ¿sí? Porque nadie puede venir es decir, a la fuente. Y esa fuente también es su palabra que Él colocó como máximo límite en los cielos. Nadie puede venir a ellos si no le fuese dado por el mismo Yeshua, amén. Entonces, Eso, examínese. Ajá. a ver, ahí pues eso que tú dices, que dice mucha gente que el Señor vino a abolir la ley, ¿no? Ok. Ahí podemos ver en el libro de Mateo, en el capítulo 5, del versículo 17 al 20, una señal demasiado clara. No podemos hacernos los ciegos ante la palabra del Señor, No ¿no? vamos a tapar el sol con un dedo, como dicen por ahí. No, imposible. Ahí lo dice muy claro. Lo que pasa es que también tienen que entender que en Israel, allá en aquellos tiempos existían dos leyes que igual a hoy en día también existe, la ley oral y la ley escrita. Ahí el Señor hablaba de las tradiciones que como tal se movían. Y allí, pero él nunca dijo que la ley escrita, la Torá, la palabra que había sido entregado en el monte, él nunca dijo que la abolió, vino y la perfeccionó, que fue muy diferente. La elevó, digamos, de alguna manera. Vamos a ir a un caso muy concreto, el adulterio. Ya el Señor decía, allá dice que si te acuestas con la mujer de otra persona y tal, la adulteras. Pero el Señor fue más específico. Dijo que si pensabas en acostarte con esa mujer, ya había adulterado. Total. O sea, le dio una forma. Y fíjense lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 5, del 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley y o los profetas. No he venido para rogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo exista. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Y hermanos y hermanas, Javerén y Javeró que nos escuchan, pueden ustedes investigar por la internet qué significa ser pequeño en el reino de los cielos. Desaparecer totalmente, es que no va a tener la oportunidad de entrar. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tremendo, o sea. Pero, como dicen en mi tierra, yo creo que más claro no canta un gallo, ¿no? De la manera como está escrito. O sea, por eso le digo, mi amado hermano,
si usted no tiene una identidad con el Dios de Israel, y son de los que piensan todavía, con mucho respeto se lo digo, no lo digo para contender, no lo digo porque en realidad esto es solamente revelado del Padre, del Eterno. Pero si es así, órele al Señor, órele, y pídale que le ayude a entender, no, como que dice, no ponga una muralla de frente, por lo menos dése la oportunidad de orar y pedirle al Eterno y cuestionarse si lo que está creyendo es lo correcto, no solamente porque lo diga un líder, como lo decía nuestro hermano Carlos, le han dicho, mire, yo puedo hablar una cosa aquí, Carlos puede hablar otra cosa aquí, Jean-Pierre, Pedro, los hermanos que estamos aquí, pero no nos crean totalmente, obviamente no es nuestra intención hablar mentiras aquí, porque que Dios nos libre, o sea, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, pero la idea siempre es que cada quien corrobore a través de la Escritura, ¿sí? Lo que se está hablando. Miguel, ¿ibas a decir algo? Referente al texto que tocó el hermano Carlos de Mateo 5, ¿no? 5, 7. Sí, 17. Profundizando un poquito en la palabra cumplir, en Strong, yo sé que también es una herramienta que tiene cositas también, pero ahí también aparece la palabra como difundir, y tiene más connotación a lo que vino a hacer el Mesías, o Yeshua, o Jesucristo, que vino a difundir la palabra. A pesar de que la cumplió y como aparece ahí, vino a cumplirla, pero también vino a hacer esa labor de difundir. Y nos conecta a un texto que él también dijo a sus discípulos, y predicar y enseñar, difundir este evangelio de la salvación. Exacto, preciso. Y es lo que hablamos, o sea, no se trata aquí de que vamos a, no se trata aquí de que vamos a decir que la ley está abolida, sino que nuestra intención es relatar claramente que la voluntad del Eterno sigue vigente, que Dios no es un Dios que hoy dice que sí, mañana que no. La Escritura misma lo dice, Dios no es hijo para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que él dice lo hace, y no es que ya ayer dijo que sí, y entonces ya dijo, no, hoy sabe qué, mira, vamos a hacerle cambios a la Torá porque está mal. No, Dios no se equivoca. Mis amados hermanos, Él no se equivoca, Él lo hace conforme a su sabiduría, conforme a su poder y conforme a su gloria, amén. Entonces, examínese. Ok, Carlitos. A ver, no, y es más, si la ley está abolida, entonces no pueden pedir los diezmos. Bueno, como dice, para una muestra un botón, ¿sí? Pero bueno, allí es donde está el detalle. Continuamos. Gracias, Carlitos. Entonces dice, una persona que pertenece al pueblo es aquella que se identifica con el pueblo, con Dios y su palabra. Podemos ver que Sion estará compuesta también por estos goyim, ¿sí? Sion, como lo hablábamos al principio, la ciudad que ha de descender, es decir, el reino de nuestro Mashiach, estará compuesta por goyim, pero que ya no serán goyim, sino que van a ser am. Es decir, que van a venir a ser pueblo. Pablo relata muy bien este hecho en el libro de Hechos, capítulo 15, versículos 7 al 8. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, lo que llaman gentiles allí serían los goyim, ¿verdad? Para que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces vemos que sobre aquellos que se consideraban goyim pasaron a ser también am, es decir, pasaron a ser pueblo con identidad, y se les dio la promesa. ¿Cuál es la promesa? El Ruach HaKodesh, que conocemos como el Espíritu Santo. La promesa misma para que entraran a formar parte del pueblo, para que pasen a ser am, según lo que dice Zacarías allí en el capítulo 2. Esto no indica, ¿verdad? No indica que en medio de este evento se está cumpliendo lo que dijo el Señor por medio del profeta Zacarías, que habitaría en medio de ti, ¿sí? Habitaría en medio de ti. Allí se está cumpliendo esa parte, ¿verdad? Porque muchos piensan que solamente era una promesa solo para Judá. No. Digo yo mucho porque eso es lo que se cree dentro de las corrientes tradicionales. Y la otra contraparte dice que ya Judá no, que ahora es la iglesia solamente, que eso también es un error, ¿verdad? La teoría del reemplazo, la teología del reemplazo, Carlos. No, y fíjense algo, que desde el Antiguo Testamento está mencionado ambos grupos.
Libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Por favor. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, Coanín. Ahí le estaba hablando al pueblo de Israel, pero después hay una coma. Y gente santa, Goy, pueblo Goy, Kadosh, quiere decir todos aquellos que no tenían identidad, que estaban fuera de Israel. O sea, que desde el mismo momento de la entrega de la Torá, ya Dios les había entregado la promesa, más allá de un pacto, la promesa de agarrar a ese pueblo, a esas personas que también iba a llamar fuera del pueblo de Israel. Ese es Éxodo 19:6, así es. Perfecto, gracias, Carlito. Miguel. En Hechos de los Apóstoles, Hechos 15, dice así. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que daba grandes señales y milagros había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió Dios diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras que habló el profeta, que está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y restauraré las ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice Adonai, que hace conocer esto desde los tiempos antiguos, hablando de la profecía de Amós. Sí, de hecho aquí lo tengo, ya lo voy a explicar. Precisamente, en Hechos, de hecho, Hechos 15:14, allá donde iba. Gracias, Miguel, de todas maneras. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los Goyín, a los gentiles, los que traducen allí como gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dice, tomar pueblo para su nombre. Fíjese que un Goyín, cuando recibe la visita de Dios, es decir, recibe la promesa del Altísimo, el Ruach HaKodesh, inmediatamente pasa a ser un pueblo Kadosh. ¿Y qué es lo que significa ser Kadosh? Sino que es un pueblo distinguido, un pueblo apartado. Cuando digo distinguido, no es que es mejor, ¿no? Porque aquí nadie se está creyendo mejor que nadie. Aquí se trata de ser apartado para él, distinguido entre varios, ¿sí? Es decir, la persona se identifica plenamente con el Dios de Israel. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Pablo en 15:14, lo mismo que nos dijo Zacarías, cuando él dijo, anunció el Eterno a través del profeta Zacarías, que él habitaría en medio de nosotros. Es decir, ¿de quiénes? De los que no teníamos identidad, de los que estábamos sin ciudadanía, como lo leímos en Efesios, alejados del pacto, de la promesa, los que no teníamos ningún tipo de oportunidad. Él iba a cumplir esta promesa. ¿Cuándo? Ya vamos a ver cuándo. Pero lo que está diciendo es que tenía que colocar su presencia misma en nosotros para que nosotros tomásemos identidad, para que fuésemos un pueblo santo, un pueblo Kadosh, y para que dejásemos de ser Goyim y empezásemos a ser Am, pueblo con identidad, pueblo con un lenguaje Kadosh, con un lenguaje santo, y para que pasemos a ser un pueblo con una cultura definida. ¿Sí? Entonces, dice Zacarías 2:12, y el Señor poseerá, estamos leyendo la Haftará, ¿sí? Correspondiente a Hanukkah, en Zacarías 2:12, y Hashem poseerá a Judá, ¿verdad? Su heredad, fíjese que está hablando aquí de Judá, ¿no? Su heredad en la tierra santa, y escogerá una Jerusalén. Dice, así es, hermano Armando, he venido en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, porque ha traído precisamente aquellos que habían perdido totalmente su identidad. Entonces, hablando en un sentido amplio y simbólico de este capítulo 2:12, donde dice que el Señor poseerá Judá. Y aquí hay que tener algo muy claro, mis amados hermanos. Ya voy a explicar por qué. Porque en un sentido amplio y simbólico, ¿verdad? Lo hemos dicho antes, que Sion está compuesta por judíos y gentiles. Sí, está compuesta de ambos pueblos, dice allí Pablo. De ambos pueblos hizo uno solo para derribar toda enemistad y para traerlos y hacerlos formar un pueblo. Entonces debemos tener presente algo que por muchas generaciones se ha querido desconocer. ¿Y qué es lo que se ha querido desconocer? Es que se quiere
desligar al Mesías del pueblo al cual se había prometido que viniese, es decir, de Judá. Y no se puede tapar el sol con un dedo como lo hablábamos hace rato. No podemos desligar al Mesías de este pueblo. Que bueno, que hay muchas cosas allí que tal vez no cuadran en cuanto a las costumbres de Judá. Bueno, eso ya es otro tema. Pero lo que sí es cierto es que Él lo prometió, que a través de ello iba a hacer su manifestación. Y hablo de la línea en la carne, ¿no? Entonces Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, en específicamente de uno solo, llamado Yehoshua HaMashiach, ¿sí? Hablándolo según a la vista, según la carne, ¿sí? No como humano, porque recordemos que él no fue un humano, nunca lo podía hacer si no calificaba. Sin embargo, el hecho de que escoja Jerusalén, porque lo dice ahí Zacarías 2:12, no lo está diciendo en el contexto histórico, es decir, que ya el Señor escogió allí el pedazo de tierra o la ciudad que está allí como ubicada allí en Israel, ¿no? Actualmente, no lo está hablando en un sentido físico, en un contexto histórico geográfico, sino más allá de todo esto está hablando de una ciudad celestial que se llama ¿cómo, Carlitos? Sión, Jerusalén la celestial. Amén. Allí está hablando que volverá a escoger a esta Jerusalén misma. Entonces, en resumen, nos está diciendo que escogerá a ambos pueblos. Es decir, en los versículos anteriores nos dijo que iba a escoger multitud de naciones, que ya iban a dejar de tener identidad e iban a tener una identidad, pero que también dentro de eso iban a venir muchos judíos que van a creer en Yeshua, que se les va a revelar Yeshua, el Mesías, porque ninguno puede venir a ser Am si no les es revelado también el Mesías Yeshua. Con todo respeto. Amén. Dice, bueno, creo que envió un archivo, pero no lo vi. Sin embargo, el hecho de que escoja Jerusalén no lo está diciendo en el contexto histórico geográfico, sino que está hablando de una ciudad celestial llamada Jerusalén. Entonces, de esto, escogerá a ambos pueblos de uno solo para habitar en un lugar más allá de la comprensión humana, es decir, la ciudad celestial, Jerusalén, la celestial, Sillón, como lo decía allí Carlitos. Fíjese lo que dice Ageo 2:9. Ageo 2:9, lo que hablábamos hace rato con Miguel. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Hashem Sebaot, y daré paz en este lugar, dice Hashem Sebaot. Entonces muchos toman ese texto, Carlos, y nos dice que allí es el texto para decir que el tercer templo va a ser mejor que el segundo. No, allí no está hablando de eso. Allí nos está diciendo que esa gloria postrera es nada más y nada menos que el mismísimo Eterno, manifestado en semejanza de hombre, ¿verdad? Y que tenía que venir para manifestar su poder y su gloria. Por eso él le dijo a la corriente religiosa de aquel entonces, le dijo, destruyan este templo y en 3 días los levantaré. Pero ¿de cuál templo estaba hablando? ¿Del físico? No, de él. De él mismo. Que ese templo era el que se iba a levantar, según el texto que estaba leyendo también Carlos allí en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que ¿dónde vamos a morar nosotros? Tanto los que habían creído primeramente Judá como los gentiles que pasan a ser, que ya no son goín, es decir, que están alejados de la promesa, sino que ahora vienen a tener identidad y van a tener una identidad bien definida. ¿Dónde vamos a habitar? Precisamente en ese templo, en esa ciudad que no tiene necesidad de templo y se llama Jerusalén. Jerusalén. Y Javier, ¿no? Para complementar, ¿no? Que también hay que pensar mucho, ok, que se levante un tercer templo, pero entonces, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo iría a quedar si empiezan otra vez a matar animales? Y entonces, ¿qué significó la muerte del Creador allí en la cruz del Calvario cuando vino, se disminuyó, se hizo carne? Va a quedar por el suelo. ¿Y qué va a pasar con otra cantidad de situaciones a nivel de la genética? ¿Cómo van a saber si son familias de Aarón o no? ¿Acaso hay un registro? ¿Acaso hay un registro del ADN de las familias de Aarón de aquel entonces que servían en el templo? ¿Cómo van a ser? Entonces, me imagino,
si es de acuerdo, si es de acuerdo a lo que señala, si entra un sumo sacerdote que no sea del linaje, lo más seguro que cuando entre va a quedar tieso, va a morir. Claro. No hay otra manera. Miguel, baste aquí para que te escuchen. Siéntate ahí, por favor. Ajá. Tengo dos aportes. Uno fue un comentario que escuché hace tiempo. Decía que después de la muerte de Mashiach, el primer año después de la muerte de Mashiach, hicieron el sacrificio de Azazel, que se soltaba la cabra y se ponía un cordoncillo de grana que era rojo en las puertas del templo y después se volvía blanco, haciendo connotación de que los pecados de Israel habían sido limpiados. Y ese año que lo hicieron después de la muerte de Mashiach, no se puso blanco, sino se permaneció rojo, como haciendo connotación de que Dios no recibió ese sacrificio de Azazel, ya porque ya Mashiach ya había muerto. Eso es un comentario del Talmud. Sí, y el otro era referente a... Ay, se me pasó. No, tranquilo. Pero bueno, eso, aunque es un comentario obviamente de la literatura talmúdica, sin embargo, pues sí, o sea, en parte sí tiene razón. ¿Por qué? No tanto porque si era verdad o no lo del cordoncillo de grano, no, sino porque en realidad ningún sacrificio va a ser acepto fuera de Mashiach. Eso sí lo tenemos claro. Correcto. Y ya me acordé del otro comentario era referente a que en Israel ya hay muchos instrumentos del tabernáculo ya puestos, pero según las escrituras y según todo el contexto de las guerras y las construcciones del templo y todo lo que se ha hecho, la dispersión y todo eso, cuando vemos en los profetas que no es necesario tener un templo construido totalmente para que haya un sacrificio impuro, como lo denota Mateo 24, que dice que se presentará la abominación desoladora, a la cual habló Daniel, que tenía que ver con un sacrificio totalmente fuera de los parámetros de Levítico. Pero ya hay un tabernáculo, ya hay un altar, en ese mismo altar puede ser profanado. No, o sea, no, sí, no porque no puede ser profanado, porque en realidad no es un altar que esté, ¿cómo se llama? Autorizado por el Eterno. ¿Por qué? Porque aquí hay que entender que el templo como tal, todo lo que hay en el templo, desde una cuchara, o lo que había en el templo, en el tabernáculo, desde una cuchara hasta un tornillo, por decirlo de alguna manera, todo era parte absoluta del templo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si el Eterno no ha ordenado y realmente no está dentro de su plan la construcción de un tercer templo, porque es que ya lo dijo por toda la escritura, que Él es el templo y que ya no va a ser por mano de hombre, pues eso no va a tener ningún efecto con respeto, ¿no? Esto lo estamos hablando con mucho respeto. ¿Por qué? Porque realmente lo único que mantiene nuestra emuná, nuestro sumo sacerdote que está oficiando hoy en día y que ya no necesitamos más sumo sacerdote y que ya no necesitamos más sacrificio y no se puede profanar lo que no es santo, porque lo único que se profana es lo santo y no se puede profanar un altar que no está autorizado. Eso es como por decir que levanten otro templo por estos lados, y que se va a profanar si eso no está autorizado por el Eterno. Amén. En Brasil hay un templo. Sí, hay una réplica de un templo allí que realmente pues no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, eso no tiene ningún tipo de validez. ¿Por qué? Porque no se trata de la restauración de un tercer templo. El templo ya se levantó en sus narices, no lo vieron. El templo ya se edificó en sus propias narices y no lo entendieron. El templo sigue estando, y no solamente ya está el templo, sino que también está el sumo sacerdote. Y no solamente ya está el sumo sacerdote, sino que ya también está el sacrificio, como lo dice el libro de Hebreos, hecho una sola vez y para siempre. No necesitamos de otro templo. Amén. Entonces, dice Juan 4:21, dice, Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, es decir, adoraréis a Abba. ¿Qué quiere decir esto? Que esta mujer que estaba discutiendo, no, que es en Samaria, no, que ustedes dicen que es en Jerusalén, pero que es en Samaria, donde debe estar el templo, que no, que es en Jerusalén, que el tercer templo, no.
Aquí me está diciendo, ni siquiera en Jerusalén, donde muchos lo dicen, donde muchos lo creen, ni siquiera allí, porque donde se adora verdaderamente a Yeshua, ¿verdad? Es a través de esa obra total, restauradora, completa, que no le faltó ni le sobró nada, o sea, fue totalmente, no le faltó nada, fue completa, exacta, profunda, y que Él sigue manifestándose como nuestro sumo sacerdote, y ya vamos a entrar en materia de esto. Entonces, esta profecía está dirigida a pertenecer a la Jerusalén celestial, donde no hay necesidad de templo, como lo leía Carlos. ¿Por qué? Porque el templo mismo es Yeshua y no necesitamos de otro templo. Entonces, que une un pueblo escogido entre todas las naciones de la tierra. Y este pueblo, ¿verdad? Que antes era sin identidad, que era Goyim, ahora tiene una identidad. ¿Con quién? Con el Dios de Israel. Y tiene un solo lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? La santidad. Por eso es que dice que sin santidad nadie puede ver, es decir, nadie puede ver la manifestación del Eterno si no hay una santidad. ¿Y cuál es la santidad? Ser distinguidos, cumplir con los parámetros de nuestro Rey, de su majestad, Yehoshua. Zacarías 3.1, y fíjese que aquí entramos buenísimo ahora sí en materia. Tranquilo que no faltan sino 650 láminas más. Ya casi, ya casi. Aprendiendo, ¿no? No, ya casi, ya casi. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, esta es la versión Reina Valera, ¿no? Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Hashem. Y esto aquí viene otro, como dicen por aquí, otro hueso más, otro chicharrón más, como dicen por aquí, porque aquí se cae otro mito donde dicen que el ángel de Hashem es el mismo Jesús. Y eso es un error, es un error. Y aquí lo vamos a discutir claramente. ¿Por qué? Porque aquí están hablando de las dos personas distintas. El sumo sacerdote Josué estaba delante del ángel y Hasatán estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Sí? Fíjense que la palabra que utiliza, Bayareni et Yehoshua. Carlos, ¿tú puedes leer allí? Esa parte. Fíjense que dice Bayareni et Yehoshua, pero ahí aparece la palabra Yehoshua, hijo de alguien. Ben, qué sé yo, Ben Joseph, Ben tal. No. Aparece solo, ¿sí o no? Correcto. Y así aparece en el hebreo, fíjense, aquí lo dice. Bayareni et, y aparece, aquí no sé si me ven el cursor, perdón. Aquí sí, ya. Sí, me imagino que, no sé si en Facebook también. Aquí aparece el cursor, ahí aparece la palabra, el nombre, et Yehoshua. Yehoshua aparece tal cual, solo. Dice Hakoel Hagadol. Utiliza la herramienta de subrayado para que lo puedan ver en el... Ah, ¿dónde aquí creo que... Ahí arriba, en opciones, aparece hacia arriba. Aquí, creo que es este. Listo. Ahí lo puedes subrayar tranquilamente. Qué pena ahí que, bueno, no me quedó tan perfecta, pero está allí. ¿Cómo hago para eliminarla, Carlos? Ahí mismo arriba donde dice, en la barra dice borrar todos los dibujos. Clear, limpiar. Listo. Entonces fíjese que ahí aparece la palabra Yehoshua. Gracias, Carlitos, qué pena. Ciérrela, la cierra y listo. Ahí esa palabra aparece sola, Yehoshua, es un nombre. Pero fíjese que dice que ese Yehoshua es Hakohen Hagadol, el sumo sacerdote. Dice, debemos notar algo aquí muy interesante. Y es que el texto, cuando habla de Yehoshua, no lo coloca como si fuese hijo de alguien más. No dice como, por ejemplo, en Josué, allá en el libro de Josué, Josué, hijo de Nun, no dice Yehoshua ben Nun, ¿sí? No lo presenta con genealogía. ¿No le parece esto interesante? Que no lo está presentando con genealogía, sino que lo está apareciendo totalmente solo. Hermano Armando, ¿va a decir algo? Sí, es que solamente aclarar porque no entendí muy bien, a ver si estoy en lo cierto. Cuando dice me mostró el sumo sacerdote Josué, y no dice que hijo de nada, entendemos entonces que ese Josué es Yehoshua, Hamashiach, no Josué el hijo de Nun, por supuesto. Ya vamos para allá, precisamente vamos para allá, mi hermano. Pero sí, ya me la captó. Así es. Entonces, no coloca como si fuese hijo de alguien más, como ocurre, por ejemplo, en el mismo libro del profeta Zacarías, en el capítulo 6.
Versículo 11. Zacarías 6:11 dice, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Yehoshua, hijo de Josadac. Ahí sí está hablando, lo está hablando claro y concreto que ese Josué es hijo de ese señor Josadac, ¿sí? Allí sí lo está hablando claro y raspado. Vemos el plano terrenal acá, lo que están mencionando, y el plano celestial acá. Definitivamente, así es. Entonces, pero antes de eso, antes de completar esa idea, debemos explicar primero algo, ¿sí? Lamentándolo mucho, lamentablemente el nombre Yehoshua fue mal traducido al castellano con dos nombres, es decir, que de un mismo nombre tradujeron dos nombres. De la misma palabra, Yehoshua, tradujeron Josué, pero también tradujeron Jesús. De las dos mismas palabras tradujeron, lo explicaba esta mañana Carlos al inicio de la parashá, ¿sí? Que traduce Josué, pero también lo utilizan para Jesús. Y esto es muy importante notarlo. ¿Por qué? Porque ahí dice Yehoshua y lo traduce en el capítulo 3, me mostró al sumo sacerdote Josué, pero yo podría quitar el Josué y quitar, me mostró el sumo sacerdote Yehoshua. ¿Y quién es Yehoshua? Jesús. ¿Sí o no? Es decir, el Mesías. Así, de sencillo, el Mesías. En el hebreo es el nombre que identifica a nuestro maestro. Y más aún si vemos el capítulo 1 que nombra a Yehoshua sin relación a parentesco con nadie más. Entonces vemos aquí un Yehoshua histórico. ¿Cuál es? El que habla el capítulo 6. Josué, hijo de Josadac. Pero también vemos específicamente en el capítulo 3, versículo 1, a un Yehoshua escatológico. Es decir, al Mashiach que había de venir. Y esto es clave en el estudio de lo que hemos visto hasta ahora, ya que es el momento en que él viene. Es decir, en que Yehoshua, el sumo sacerdote, viene, es cuando comienza la conexión de los gentiles. Es cuando comienzan los que ya no tienen identidad a tener identidad, a ser un pueblo. ¿Sí vamos entendiendo, Carlos? Familia, en Facebook. Correcto. Vamos concatenando la idea. Yo no había visto lo que acaba de decir Miguel. El plano de arriba y el plano de la tierra. A un Josué histórico, ¿sí? Que tiene genealogía y muestran a Josué, entre comillas, Yehoshua, que no tiene genealogía, en el sentido de que él es el inicio de todo, es el eterno mismo. Amén. Y es interesante que dice, me mostró a como sacerdote Yehoshua, el cual estaba delante del ángel de Adonai. Ya vamos para allá a explicar qué significa ese ángel del Señor. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, ¿sí? Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, ¿sí? Hebreos 7:26. ¿Por qué? Porque no podía haber pecado en él. Y si hubiese sido humano, como muchos lo creen, 100% Dios, 100% hombre, no podía ser 100% hombre. Porque si hubiese sido hombre, hubiese pecado solamente por traer la mancha del pecado. ¿Sí? Y si hubiese sido pecado, ya no hubiese sido nuestro sumo sacerdote. Entonces, esta mañana nuestro hermano David Chala explicaba que de la comunidad, de los del camino Gexo, él explicaba que si Yehoshua hubiera sido, Miriam le hubiera transmitido parte de su herencia, ¿no? De genética, le hubiera transmitido también el pecado, pero él lo recordó y lo dijo muy claro, que el Señor había sido como una semilla, no necesitó del óvulo de Miriam para poder estar allí en el vientre de Miriam. Él era la semilla completa, en él estaba todo, absolutamente todo, por eso él la será. Por eso el Señor le dice a Abraham, tu simiente, y lo recuerda Pablo, o Pedro, no recuerdo cuál es el que lo habla, donde dice, no habla de simientes como si fuesen muchas, está hablando de una sola simiente, y esa simiente está hablando precisamente de una incorruptible, de una en la cual no tiene principio ni fin de día, de una en la cual tenía manifestar como en semejanza de hombre, mas no fue un hombre común y corriente.
Amén. Gracias, Carlitos. Entonces, este Yehoshua que vio Zacarías, precisamente fue nada más y nada menos que el Mesías Yehoshua. Dice, me mostró al sumo sacerdote Yehoshua, el cual estaba delante del ángel de Hashem, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Dice que aparece la palabra al-Yeminó, que no traduce como mano derecha. La palabra correcta, ¿verdad?, que se está refiriendo es la palabra diestra. Al-Yeminó es diestra. Y en la mentalidad hebrea, la mentalidad hebrea, la diestra hace una referencia a la autoridad divina. Es decir, está hablando, porque la diestra también representa fuerza, poder, y está haciendo una referencia a la autoridad divina. Está haciendo una referencia nada más y nada menos que al cielo, al eterno, ¿sí? Entonces, cuando dice que Satanás estaba a su mano derecha, no nos está diciendo que el adversario estaba parado al lado de Yeshua, porque él no puede habitar en la morada eterna. Él fue expulsado de allí, no puede morar allí. Esa palabra que dice que está parado al lado, en realidad es la palabra omet al, que es parado en contra, como haciendo oposición, como si yo me parara enfrente de alguien para hacerle oposición, pero no enfrente en el sentido figurado, físico, sino como que le voy a hacer toda la, como decimos por allí, toda la oposición posible. Y es lo que siempre ha hecho el adversario, por eso se le llama a Satán, el adversario, hacer oposición al cielo, no al eterno, porque él nunca puede hacer, pero a todo plan divino del eterno, él siempre va a querer hacer oposición. ¿Por qué? Porque no hubiese querido jamás que se manifestara la salvación. Por eso siempre va a ser una oposición a nuestras vidas. ¿Sí? Y dice claramente que estaba parado a la diestra, es decir, que el maligno hace una oposición fuerte, férrea, contra todo plan divino. Es lo que está queriendo decir. Entonces Zacarías 3:23 dice, y dijo Hashem a Satanás, Hashem te reprenda, pero antes de hablar del ángel de Hashem, allí no está hablando de Jesús mismo, porque fíjese, primero me está hablando del sumo sacerdote. Dice que le mostró al sumo sacerdote, y ya dijimos que era Yeshua, pero que estaba delante del ángel. ¿Cuál ángel? Ya vamos a explicar, porque allí también está hablando de un ángel sacerdotal, ¿sí?, que tenía que cumplir los protocolos divinos que él ya había establecido, para que en el momento de su resurrección todo se llevara a cabo, porque él ya había establecido desde antes de los siglos, de la fundación del mundo, cómo se tenía que cumplir cada cosa. Por eso es que cuando Yeshua se le presenta a Juan, Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, es necesario cumplir todo lo que está escrito. Es necesario que cumplamos todos los protocolos. Y no es que el Señor, que este ángel fuera mayor en autoridad, no, simplemente ese ángel está cumpliendo una función que ya el mismo eterno, el mismo Yeshua, le había establecido desde antes de los siglos. Simplemente estamos diciendo, vamos a cumplir todo como es, porque el mismo eterno se sujetó a su palabra. Y allí ese ángel estaba cumpliendo una función sacerdotal. Entonces, dice Zacarías 3:2-3, dijo Hashem a Satanás, Hashem te reprenda, oh Satanás, Hashem que ha escogido a Jerusalén te reprenda. No es este un tizón arrebatado del incendio, y Yehoshua estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante de aquel ángel. Entonces, aquí vemos algo muy claro, ¿no, Carlos y amigos? Algo que nos enseña, ¿no? Que esto, lamentándolo mucho, se ve hoy demasiado en las corrientes cristianas, ¿no? Y que quieren reprender al enemigo con sus fuerzas. Como que yo te reprendo, que no, yo te ato, yo te ligo. Y ciertamente el Señor ha dado una autoridad, pero la autoridad no depende de tus emociones. La autoridad, Carlos, Armando, amigos, no reprende de que grites mucho, de que te gastes las gargantas gritando y reprendiendo. Porque fíjese que allí el mismo dice que Hashem te reprenda. Hashem es el que reprende, es su autoridad máxima, la que reprende al maligno. Que pueda utilizar un instrumento es otra cosa, pero es el eterno, es del eterno la autoridad, y es a esa autoridad que toda potestad se sujeta. En ese nombre, ¿sí? Y precisamente lo dice allí, dijo Hashem, cuando habla allí la palabra, el nombre divino, en el hebreo utiliza el tetragramatón,
está hablando como en el sentido del juicio. Recordemos que el nombre de Hashem también representa juicio. Y lo que está diciendo allí, básicamente el ángel, o lo que está diciendo allí, precisamente es el juicio a Hasatán, el que va a reprender a este adversario, el juicio del Eterno, el que lo reprende. Aquel que ha escogido a la ciudad celestial es el que reprende a todo lo que adversa contra el plan divino, y mucho más cuando se trata del plan de la redención. ¿Sí? Entonces dice que el sumo sacerdote estaba vestido de vestiduras viles, pero fíjese que la escritura habla de un sentido más profundo de las vestiduras viles. Estaba hablando de vestiduras que estaban llenas de excremento. En el hebreo habla de eso. ¿Y qué creen ustedes que representan ese excremento? El pecado. No porque él tuviese pecado. No porque él tuviese pecado. Porque él no pecó. Él portó sobre sí nuestro excremento, nuestras suciedades, nuestras maldades. Y es lo que está viendo allí el profeta. Entonces, más allá está simbolizando el pecado que llevó sobre sí nuestro Mashiach. Zacarías 3:4 dice, habló el ángel y le mandó a los que estaban de él diciendo, quítenle las vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aquí hay dos errores, porque primero, no dice he quitado de ti, eso no lo dice el hebreo. La escritura no habla de decir quitar el pecado de ti, como si hubiesen en Yeshua pecado. La palabra correcta que aparece es sobre ti. Una cosa es que esté dentro y otra cosa es que esté sobre, porque le colocaron unas vestiduras que nosotros mismos se las colocamos, unas vestiduras viles, cargadas de pecados que estaban sobre él. Entonces está hablando de quitar de aquellas vestiduras que representaban el pecado nuestro, que el Mesías portó sobre sí por nosotros, ya que en Yeshua jamás hubo iniquidad. Y vuelvo y repito el texto de Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 3:4 dice, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho, perdón, aquí me equivoqué, no Hebreos, sino Zacarías, voy a corregirlo aquí de una vez. Zacarías 3:4, bueno, no me dio para corregir. Dice, y él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Allí está el otro error, porque la palabra que aparece no es ropas de gala, la palabra correcta es la palabra mahalatzot, que no traduce gala, sino que traduce precursor. Y eso quiere decir que adquirió vestiduras de precursor. ¿Por qué de precursor? Yeshua fue el único en resucitar para nunca más morir. Yeshua fue el único en traspasar los cielos y sentarse en el trono de la majestad de las alturas. Él fue el precursor de todo, fue el primero. Como lo dice Hebreos 6:20, donde Yeshua entró por nosotros, hablando de los cielos, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden. Esa palabra que está allí como orden, la palabra correcta es el juramento de Melquisedec. Y vuelvo y digo, aquí hay otro error, no es que Melquisedec sea Yeshua, como se ha creído, sino que precisamente allí está hablando de ese ángel con vestiduras sacerdotales que estaba ejerciendo una función de leer el decreto. Porque recuerden que Yeshua cuando se presentó, él dejó todo un protocolo a cumplir. Y cuando entró a los cielos tenía que leerse ese protocolo. ¿Sí? Y esto es lo que está diciendo el juramento de Melquisedec, quien era un ángel con vestiduras sacerdotales que estaba al cargo de leer, como quien dice allí, todo lo que el Eterno había hecho por nosotros y cuál era su posición a partir de ese momento, no porque le estuviese dando una orden, sino porque él mismo había recibido una orden de parte del Eterno para cumplir toda justicia. ¿Sí más o menos se entiende? Interesante lo que dice José, porque en el Salmo 138, versículo 2, dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, poniendo su palabra sobre su nombre, sobre todo. Y eso es lo que nosotros conocemos como Abba, que muchos han dicho, bueno, pero el padre y el hijo, no, Abba no solamente significa padre en el hebreo, que más correctamente es una palabra aramea,
sino que está hablando la fuente, es la fuente de todo lo que existe, el inicio de todo. Y eso es lo que habita en los cielos, su palabra misma, la fuente de todo poder, la fuente de todo aquello que él mismo colocó como tope máximo y él mismo se sujetó a ella. Por eso es que los ángeles tenían que cumplir lo que él ya había ordenado. Y tenían que leer, bueno, en este momento tú eres hecho sumo sacerdote y a partir de este momento, según lo que tú nos has ordenado y según lo que tú nos has dicho, empiezas a cumplir una función de sumo sacerdote. Pero llegará el momento en que ya dejará de ser sumo sacerdote, Carlos, ¿para hacer qué? Para venir a cumplir su total autoridad como rey. Amén. Amén. Y eso está próximo a suceder. Ahorita intercede como sumo sacerdote, claro que sí. Pero llegará el momento en que se acabará la intercesión. Y se cumplirá la palabra que dice que seremos un reino de sacerdotes. Así es. ¿Por qué? Porque Él lo ha establecido. Y si Él lo Y dice... él intercede porque cada vez que entramos en oración, entramos a un Juicio. momento de juicio. Exacto. Y él es nuestro abogado, porque allí también hay jueces, hay todo como igual como se ve en un juicio normal en la tierra. ¿Y qué pasa, Carlos, con un juez? Un juez tiene que sujetarse a la autoridad, a la Constitución. Si no, no estaría como juez. Él mismo se sujetó a su palabra. Por eso es que aquí donde dice, según el juramento de Melquisedec, no es que está hablando que Melquisedec fuese el mismo Yeshua, no. Está hablando de ese personaje que en ese momento, según lo que dice el profeta de Zacarías, le estaba mostrando todo su procedimiento, todo el protocolo a seguir. ¿Sí más o menos se entiende eso? Y yo sé, interesante lo que también dices ahorita, que un juez se somete a un escrito ya, una ley ya establecida. Ahora digo yo, ¿con qué juzgará Dios a las naciones? Con su palabra, su ley. Si Torah tabolía, como muchos pensábamos, ahora ¿con qué juzgará Dios si tabolía? O sea, Él va a venir a jugar con lo que está escrito, con la ley. Y a la misma palabra que Él se sujeta, amén. Entonces, hemos comprendido esto. Zacarías 3:6 dice, y el ángel de Hashem amonestó. Fíjense que todo lo colocan como dando a entender de que eran dos personas, como que el ángel está regañando a Josué. No, aquí no dice la palabra amonestó. En el hebreo la palabra que aparece dice, Vayab Malach Adonai bi Yehoshua Lemor. Y en la palabra que se usa realmente es dar testimonio, o sea, como el que el mismo ángel que está encargado del protocolo le está dando el testimonio que ya él había establecido en los cielos y en la tierra, su palabra misma, ¿sí? No es que lo amonestó, no que es que está regañando allí, no, como si fueran dos personas distintas. Zacarías 3:8, o como si, perdón, sí son dos personas distintas, pero no que el ángel tenga mayor autoridad que el sumo sacerdote. Allí está hablando es de dar testimonio, ¿sí? Entonces Zacarías 3:8 dice, escucha pues ahora Yehoshua, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí traigo a mi siervo el renuevo. ¿Sí? El renuevo. Interesante que dice, tus amigos que se sientan delante de mí son varones simbólicos. Y normalmente yo digo que esta palabra ha estado en la boca de la mayoría de las personas que han enseñado referente a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque los 12 discípulos a quien representaban, a quien eran simbólicos, a las 12 tribus. Al pueblo en su totalidad. Entonces, dice, traigo a mi siervo el renuevo, y me quiero centrar aquí en la palabra renuevo, porque la palabra que aparece allí como renuevo, lo ven allí al final, es la palabra semach. ¿Sí? Semach, esa palabra. Esta palabra en hebreo se utiliza cuando se ha sembrado una semilla, lo que hablábamos ahorita. Una semilla en la tierra y germina. Es decir, cuando brota la semilla de la tierra, entonces se refiere a algo nuevo. No puede transferir de nuevo, porque renuevo es como cuando tú cortas un árbol, ¿y qué pasa? Nacen unos rebrotes. O sea, está naciendo de nuevo. Aquí no está. Aquí está hablando algo de cero. Una semilla nueva, algo nuevo. Algo que no se había visto antes en la tierra. Es necesario que la semilla muera, ¿verdad? Para que pueda haber un fruto. Y esa semilla precisamente es Yeshua. Entonces, es una clara referencia, según el texto que acaba de citar Miguel,
¿verdad? A Mashiach, el cual debía germinar de tal forma que nunca antes la tierra hubiese visto algo semejante. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Donde dice que verán a su siervo mi renuevo, que no es renuevo, sino es semaj. ¿A qué está hablando del semaj? Está hablando nada más y nada menos que de la resurrección. La resurrección. Y todo esto va a tener un sentido. Ya vamos a terminar ahora sí. Juan 12:24 dice, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Tenía que haber muerte y resurrección. Si Mashiach no fuese Mac, si no fue esa semilla que resucitó, entonces vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación, ¿no? Somos lo más digno de lástima. No estamos haciendo nada, pero eso no es así. Corintios 15:14. ¿Cómo? Sí. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces, claramente lo que está refiriendo es que luego de su venida y de su resurrección, que los gentiles serían injertados para ser un pueblo Kadosh. Allí se iba a cumplir esa promesa, en su resurrección. Tenía que haber esa resurrección para que el Goyim pasara a ser Am. Zacarías 3:9, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Hashem Sebaot, y quitaré el pecado de la tierra. ¿Cuándo? En un día. Entonces, ¿qué me está diciendo? Con su sacrificio único hecho, una sola vez y para siempre, ha quitado el pecado de nosotros en un solo día y nos ha reconciliado y nos ha quitado de ser un pueblo sin identidad y nos ha permitido ahora tener identidad. Con esto hemos concluido. Básicamente nos está hablando allí el Señor en esos capítulos de Zacarías. Nos estaba anunciando la venida de Yeshua para hacer que muchas naciones sin identidad, inclusive nuestros hermanos de Judá que no lo han conocido, lo conozcamos por medio de su resurrección y vengamos a ser un pueblo esperando una Sión que ha de descender. Por eso comenzó la Haftará diciendo, canta y alégrate, hija de Sión, canta y alégrate, hija de Sión, porque moraré en medio de ti. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Él mora en nosotros. Si no morase en nosotros, si ese templo mismo no morase en nosotros, no tendríamos una identidad. Estaríamos sin Dios, sin pacto y sin promesa. Amén. ¿Algún aporte? A ver, Joseph, Señor. ¿sería para usted posible compartir con el grupo este material? Claro que sí, mi hermano. Excelente. Dice, una bendición, doctora. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Sí. Encarezco delante de Dios, es decir, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Tremendo. Allí dice, y del no, como que si fueran dos, no, ahí lo correcto es decir. Uno solo. Es la traducción correcta allí. Amén. Miguel. Es interesante que temprano Ma iba a leer un texto de Corintios y leyó otro, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Él iba a leer Corintios 3, 15. Es interesante que yo lo escuché porque estaba al lado de él y dice lo que tú estás comentando de que si Yeshua no morase en nosotros, pues no tuviésemos vida. Y este texto habla de que el velo es quitado por Mashiach. Que, o sea, que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad, este conocimiento de salvación para dar a otras personas de beber del agua de la vida, no depende de nosotros, si no se nos fuese quitado ese velo que está puesto, si no fuese quitado por Mashiach. Amén. Y precisamente fue lo que vino a hacer, mostrarnos. Primera de Corintios 3:15. Primera de Corintios 3:15, así es. Entonces, ¿qué nos está mostrando con todo esto? Que Él sigue trayendo a esos goyim que pasan a ser Am,
y que pronto Él mostrará la acción celestial sobre todo un pueblo. Ya no un pueblo guiado por linaje. Lo que decía Carlos, ¿cómo vas a saber si eres levita? Hablándolo en la carne, ¿no? Estamos hablando de un pueblo llamado de todas las naciones, que tiene una identidad, que tiene un mismo lenguaje, la santidad, y que ha sido llamado para pertenecer a una misma ciudadanía, la Jerusalén celestial. Amén. Amén. José, quería invitarlo para que por favor nos entone el Shema. Ya tenemos un nuevo día. Amén, Y claro que sí. el Shema, y luego vamos a oír el shofar, y después vamos a hacer la distinción entre la culminación del Shabbat y el inicio de una nueva semana. Esas 3 oraciones. Y luego finalizas con la bendición araónica, para que todos nuestros contactos allí en Facebook también disfruten de la bendición de poder también hacer separación. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shekebut Malchuto Leolam Vaed. Oye Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem uno y único es, bendito es su nombre glorioso, cuyo reino es eterno y para siempre. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu abundancia. Y estas palabras que yo te ordeno hoy han de permanecer en tu corazón, las inculcarás y las enseñarás a tus hijos. Hablarás dentro de ellas y las repetirás cuando estés sentado en tu casa, cuando vayas de viaje en el camino. Al acostarte, al levantarte, las pondrás como señal en tu mano, como totafón entre tus ojos. Las pondrás como mesuzón en tu casa y las escribirás en tus puertas. Y recuerda, Israel, que debes amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. A ver, va a recitar Shema, a hacer el shofar. Voy a tocar el shofar. Dame un segundo y ya regreso, ¿sí? Te dejo ahí acá. Amén. Bendito eres tú, Señor. Damos las gracias a ti por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia, mi Rey y mi Señor. Queremos exaltarte, Señor, en esta culminación de Shabbat, para que tenga misericordia de tu pueblo, para que tú, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, nos llenes de tu gran amor, de tu gran misericordia en esta tarde, mi Rey, mi Señor. Sea sobre tu pueblo tu bondad, sea sobre tu pueblo tu gran amor, Señor. Queremos, antes, Señor, antes de tocar el shofar, orar por la niña de tus ojos. Oración por la paz de Jerusalén, Salmo 122. Cántico gradual de David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Hashem iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Yah, las tribus de Hashem, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Hashem, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David en medio de las naciones. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, por amor, diré yo, la paz sea contigo. Por amor de la casa de Hashem nuestro Dios, buscaré tu bien, mi Rey, mi Señor. Clamamos a ti tu bondad en esta noche, en este nuevo día, Señor, en esta nueva semana.
que tú manifiestes tu poderío, tu señorío sobre la nación de Israel, mi Señor bendito, que tenga misericordia de todos los que allí habitan, que todos conozcan tu nombre, mi Rey, mi Señor, aún los enemigos de tu pueblo, que allí dentro de sus muros, dentro de su ciudad, también habitan, mi Rey, mi Señor. Ten misericordia de ellos y llénalos con tu inmensa bondad y amor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav v'ekzivanu lismoa kol shofar, b'shem gadol Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenas escuchar el sonido del shofar en tu nombre santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Señor de las naciones. Amén. Amén. Bendito eres tú, eterno Dios, nuestro Rey del universo, que haces distinción entre la luz y las tinieblas, entre lo sagrado y lo profano, entre Israel y las demás naciones, y entre el séptimo día y los 6 días de actividad. Bendito eres tú, Señor, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. Amén.